Amigo, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué es Dios allá? Una pregunta, es que estaba leyendo Mateo 16, donde se está hablando acerca de unas llaves. Yo estoy leyendo eso, entonces iba a preguntarle a alguien que sepa de la Biblia. 16, 18, ¿para qué es? Dice, a ti te daré las llaves. Es que no, en la cabeza mía casi no me funciona. Vamos a ver. Que el celular está más lento que... A ver que si usted me explique sobre ese punto. ¿Tuvo alguna experiencia con respecto a llaves o leyendo estas? Estaba leyendo, dije, a ti te daré las llaves. Entonces iba a preguntarle algo, ¿de qué llaves estamos hablando? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La vida eterna. ¿Ah? Lo que pasa es que cuando se refiere a la piedra, que sobre esa piedra edificará la iglesia, quiere decir la iglesia de Dios, o sea, Jesucristo, o sea, la doctrina, la palabra, la Biblia, para que lo entiendan. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ahí le está hablando a Pedro. Sí, a Pedro, que le está hablando. Quiere decir que Pedro fue un apóstol, sí, seguidor de la palabra de Jesucristo. Entonces él iba de iglesia en iglesia predicando, y que a base de muchas naciones, muchos imperios, muchos reyes, el enemigo quería como que aplacar o ahogar la iglesia. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso dice que el Hades es el infierno, que no prevalecerá sobre la iglesia. O sea que el respaldo de Dios, el Espíritu Santo y el poder de Dios iba a estar sobre todo eso. Entonces lo que quiere decir de las llaves, quiere decir lo que es la iglesia, en general la iglesia, la doctrina. No es una llave literal. No es una llave, porque es que las llaves representan, lo que pasa es que a veces la Biblia representa las llaves y representa muchas cosas espiritualmente, Sí. pero como también presenta materialmente. Sí, porque yo he escuchado por ahí por la emisora acerca de la tradición romana, o sea, sí, dice que Pedro es la piedra, la roca. La roca. Sí, que bueno. Eso es una referencia de ser roca, de ser piedra. Quiere decir cómo es la roca, dura. Sí, Pedro necesita Petros, tú Rigón necesita Petros, piedra. Sí. Pero la roca es Jesucristo. Exactamente. ¿Cierto? Sí, claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces confunde la piedra con roca. Entonces Jesucristo es la roca de aquella que golpeó Moisés en el desierto. Que salió una fuente de agua. Una fuente de agua. Sí, señor. Eso, entonces. Pero entonces, ¿en dónde abrió Pedro con esa llave? Eso es lo que yo quiero. Por eso le digo, la llave es la enseñanza, la doctrina. Esa es la llave que abre los corazones. ¿Qué quiere decir la piedra? Muchas veces en la Biblia dice que los hombres tienen corazones de piedra, que son duros, que tienen una cerviz dura. Entonces, ¿qué quiere decir? La llave que viene siendo, la llave de Jesucristo, que es Jesucristo, el Evangelio, la doctrina. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa llave o ese conocimiento de la doctrina llega a la persona, y si el corazón de pronto es duro, o digámoslo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con los diezmos y las ofrendas, porque muchas personas han tenido muchas experiencias que muchos se enriquecen con eso, en fin. Entonces, ¿qué pasa? El Señor en la doctrina revela que dice que es un mandamiento desde la época de Caín y Abel. ¿Quién diezmaba con corazón y quién no diezmaba con corazón? ¿Y quién agradó a Dios más, Caín o Abel? ¿Quién sacaba lo mejor de sus cosechas, lo mejor de su trabajo y lo ofrecía a Dios? Entonces Dios vio con agrado a Abel, y Caín dejó llenarse de orgullo, de envidia. ¿Y qué hizo? Intentó contra él y lo mató. Sí. Entonces eso es lo que yo le quiero explicar, un ejemplo breve y sencillo. Ajá. ¿Sí? Yo no sé cómo quiere que me dijo, hombre, porque cuando le dijo él, a ti te daré las llaves, entonces usted me contestó bien, no es una llave literal.
Entonces, cuando Pedro, alguien me dijo, hombre, Elías, Hechos 2, 38, algo así. Cuando Pedro dio el primer discurso, ¿cierto? Cuando le dijo, sepas pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Eso fue que Bueno, alguien me dijo eso, ¿no? Entonces, pues yo me quedé, ¿no? Uno hay que conversar con varias para mire, acordémonos que el bautizo para perdón de pecados, tengamos en cuenta que Juan el Bautista vino a predicar la llegada de Jesucristo. Sí. ¿Sí? Que él dice que él estaba en un mar, en una parte donde toda la gente se bautiza. ¿Qué pasa? Cuando, ese tiene una referencia espiritual, ¿sí? La gente pues hoy en día bautiza a los niños a una edad que no tienen conciencia, ¿sí? Ellos van creciendo, y usted sabe que ellos cuando son pequeños son como unas esponjitas, ellos todo lo que ven lo absorben, ¿sí? Aquí agarran, aquí ellos aprenden eso, Sí. tanto el testimonio de los papás como el testimonio de afuera. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en la iglesia, aquí nos bautizamos ya cuando uno tiene conciencia de sus actos, cuando uno medita que en Estoy de Dios acuerdo. existe. Entonces, ¿qué pasa? Se hace que se sumerge la persona en el agua y vuelve y sale. Y eso es un compromiso que usted adquiere con Dios, que dice, bueno, yo te doy nueva vida, ¿sí? Usted renaces del agua, la Biblia lo dice, renaces del agua. Sí. Y entonces, al renacer del agua quiere decir que usted se compromete y usted queda limpio de pecado. Sí, o sea, queda como una nueva criatura, nace una nueva criatura. Porque es que mirando es un sentido espiritual. Sí. Mirando en la Biblia hay digamos, está el bautismo que es para el pueblo de Israel, que es el Juan el Bautista, ¿cierto? Está el bautismo que es para todas las naciones, que es en el nombre de Jesús, según Bueno, entiendo yo. lo que pasa es que en la época de Moisés eso era material, ¿sí? Bueno, en la época de Moisés no se bautizaban. No se bautizaban. No. No, porque uno no había, en la época, usted mira, si se da cuenta, en la época... Pero mirando la Biblia, o leyendo, todos los israelitas que sacaron de Egipto pasó por el Jordán. Entonces no me acuerdo qué esto dice, que todos fueron bautizados por el Jordán. Porque fueron pasados a través de agua. Correcto. Pero no fueron sumergidos. Correcto. Pero ¿sabe por qué fueron? Porque creyeron y se abrió y ellos pasaron. Sí. Pero lo que pasa es que... Pero no había entonces una ceremonia del bautismo. Es como para demostrar el poder de Dios y que Él existía, para que el pueblo confiara, creyera que era Dios, porque se abrió los mares y pasaron. Ahora, Entonces, ¿cuál es el bautismo más o menos de hoy en día para...? Bueno, en la doctrina lo que nos enseña la iglesia es que son dos bautizos. ¿Sí? El primero es que usted cree en Dios, que es Dios, Espíritu Santo y que es el Señor Jesucristo, que uno son tres, y Él se manifiesta en tres, en Hijo, en Padre y en Espíritu Santo. O sea, muchos se confunden, pero Él es uno solo. Entonces, que cuando uno cree, entonces uno toma la decisión, yo me voy a bautizar en esta iglesia, porque aquí Dios me habló, Dios me prometió, Dios me dio. Y el otro bautismo ya es el que viene, como dijo el Juan el Bautista, yo os bautizo en agua, pero hay uno que viene, el cual que yo no soy digno de amarrar las agujetas de sus pies, que es el bautismo con el Espíritu Santo, que se lo da Jesucristo. Ese bautismo con el Espíritu Santo se consigue aquí en la iglesia, en el culto de alabanza, que es el culto de alabanza, donde uno viene a alabar a Dios, a darle gracias a Dios por todo. ¿Cómo es el bautismo? Por ejemplo, uno viene, aplaude, le da gracias, Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, eres bendito, tú eres el Dios que habla la Biblia. Antes del bautismo material. Sí, primero pues... O sea, el bautismo en agua. Digamos, es un paso que uno hace. Sí. Entonces es el bautismo en agua. Pero a veces hay excepciones. Y ese bautismo en agua es para perdón de los pecados, ¿cierto? Sí, es para que usted... ¿O es para participar a una organización? Usted cree acá un ejemplo. Ajá. ¿Sí? Y usted se bautiza en agua, usted renace creyendo que es, y que usted cree que es la verdadera iglesia de Dios, ¿sí?
Entonces, ¿Cómo te bautizan? ¿En qué? ¿En Jesús o...? No, en agua, o sea, primero es en agua, ¿sí me En entiendes? agua, Sí, pero, es algo, ¿pero es en qué algo, nombre? en el nombre de Jesucristo. ¿En nombre de Sí, Jesucristo? señor, sí, o sea, aquí solamente, como le digo, somos tres. Sí. Son tres, Jesucristo, Espíritu Santo y Dios. Pero todo se hace en el nombre de Jesucristo, como lo enseña la Biblia. Ajá. Sí, entonces, se O bautiza, sea que se usted sumerge la aquí, persona. ¿usted es pastor de acá, sí? No, yo no soy pastor. ¿No? Yo soy creyente más, Ah, ya. pero ya tengo un Sí, poquito de tiempo, se ve pues que tiene ya... conocimiento. Se ve que tiene conocimiento. Pero entonces, yo tenía un amigo, Mire, hace hermano, años. lo que pasa es que el bautismo en agua es para la persona que cree. Sí, Usted claro. lleva 3 meses, un ejemplo, lleva 3 meses y usted vino, recibió profecía, Dios le habló y el Señor le cumplió todo al pie de la letra y descubrió lo más profundo que hay en su corazón. ¿Cómo se profecía? No entiendo. Eso es un don que da la iglesia, que da la iglesia no que da Dios. Profecía. Sí, usted viene, si usted gusta, Ah, gusta, ¿y le hablan a uno cómo? sí señor, pero no le habla a la persona, Ah, no le habla a la persona. ¿Usted no ha leído en Corintios 8? En Corintios 8 habla acerca de los dones espirituales. sí. Bueno, entonces uno de los dones que son esenciales y primordiales aquí en la iglesia es el don de profecía. ¿Por qué? Porque el don de profecía edifica a la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes son? Los creyentes. porque yo estaba leyendo en Hebreos 1 y 2. Dice, en estos postreros días, vamos a leerlo porque eso no... Hebreos, y ahí miramos a ver la cuestión de lo que usted está diciendo. Sí, se ve que tiene buen conocimiento. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, por los profetas, por los profetas, las profecías. Buenos días. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, usted está hablando de profecía, quiere decir que del Calvario para atrás, hablaba por medio de profetas, ¿cierto? Sí, señor. Hombres que Dios utilizaba y le hablaba a uno. A los reyes. ¿Ah? A los reyes, por ejemplo. Había profetas, habían gobernadores, habían reyes. Por ejemplo, el rey de Israel, David, que fue un rey de Israel, fue rey de Israel. Él tenía profeta, está el profeta Eliseo, el profeta Elías. Todos esos hablaron a los reyes que estaban a cargo del pueblo de Israel. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? El Señor usaba por medio de ellos y les daba un mensaje de Dios, que le decía, viene una dificultad por la desobediencia de Jeroboam, por la descendencia del mismo rey que está. Sí, a uno lo convirtió en bestia, bueno. Exactamente. Entonces, hermano, eso es lo que quiere decir. Pero mire los textos. En estos postreros días no ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero, por quien así mismo hizo el universo. Quiere decir que en estos días se llama profetas o profecías, es aquel que da la palabra. Por ejemplo, usted está en el púlpito, está predicando, o usted está profetizando, o sea, dando la enseñanza de lo que, por decir, mire, arrepiéntanse. Porque si usted no se arrepiente, pues exactamente pronto vendrá lo que es la gran tribulación, bueno, la condenación para las personas. Sí. Entonces, en estos postreros días no ha hablado por su Hijo, entonces tenemos que... ¿Quién es su Hijo? La palabra. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿cierto? En otras palabras, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿cierto? Entonces, entonces ahí está, entonces la palabra, y cuando el verbo significa palabra, eso es lo que significa, el verbo es la palabra. Entonces si usted está hablando, predicando, está hablando al pueblo, está enseñando. Lo que pasa es que era una enseñanza. Pero no estoy de acuerdo, ¿no? Disculpe. No, tranquilo. Es que venga, le digo una cosa, es que cada quien tiene su... Sí. Entonces lo que pasa es que en una enseñanza, valga la redundancia, se enseña
a la congregación. Sí, sí, En sí. una profecía se instruye, se enseña a la persona directamente. O sea, no tiene que saber la otra persona que de pronto usted tenga una situación difícil, sino consuela, edifica, y si tiene que exhortar, exhorta. Eso depende como la persona lo tome. ¿Sí me entiende? Entonces, una enseñanza en general es para la iglesia, desde Sí, el púlpito. del Y una púlpito. profecía es solamente, digamos un ejemplo, para usted en persona, para usted lo que hay en su corazón, lo que existe en usted. ¿Sí me entiende? O sea, es una experiencia muy bonita. Usted me hizo acordar de un obrero que trabajó conmigo. Yo soy maestro de construcción. Me regala la hora, por favor, es que tengo que abrir, entonces... Las 9:30. 9:30. Entonces me dijo, mire, maestro, me llevaron allá a la iglesia ministerial. Y maestro, me dijeron todo lo que me iba a suceder. ¿Sí? Todo. Que me iban a dar una golpiza, mejor dicho. Y llegó el día siguiente, el lunes siguiente, me mostró las piernas, las nalgas. 2 manes lo cascaron. Pero entonces yo le dije, oiga, le dicen eso, pero Buenos días. no le dieron la solución. ¿Sí? A una vecina, frente de mi casa, dijo, mire, ahí vinieron aquí a orar y el pastor y todas esas cosas, y me dijo, mire, ¿sabe qué? Venda la casa, véndala, porque esta casa está Pero de acá, o sea, de la iglesia. del ministerio, sí, de mi casa. Pero es también. Sí. Y resulta que yo venda la casa porque eso ya está arreglado, ya esa casa tiene muchos demonios y que venda la casa. Mire, vecina, eso le dijeron, digo, sí, y no le dieron la solución. ¿Y cuál es la solución? Hombre, póngase en ayuno y en oración, como dice la Biblia, junto con el pastor y los creyentes. Ella no era creyente, le estaban dando, sí. Entonces le dan la solución. Y no le, Hola, buenas. y no le dieron la solución. ¿Sí? Entonces ella dijo, no, dijo que vendiera la casa, no voy más allá. Y ella no fue allá. Entonces, ese punto de las profecías, que prácticamente eso para mí, hoy en día, eso es para mí, con todo el respeto. No, sí, eso es respetable. Es antibíblico, es antibíblico. Pero volviendo atrás, otra vez de la llave, estamos hablando, es la predicación, la primera predicación de Pedro. Entonces, esa es la primera predicación de Pedro cuando abrió, predicó, es la primera. Buenos días. Entonces, esa es la Sí, pues enfoquémonos en lo que es la llave. En la llave, pues es como yo le digo, la iglesia, ¿sí? el evangelio, la doctrina. Sí, eso Sí, es lo sí, que la primera predicación de Pedro significa la llave que Dios le dio, no es una llave literal. Sí, eso es una. Eso Yo es esto lo he espiritual. conversado con varios y me he dado pues... Buenas, qué pena. ¿Tú pusiste a llamar? No, yo lo pensé, pero ya para allá. Entonces, Sí. eso es lo que yo quería hablar. ¿Listo? Entonces, Si usted gusta, o sea, no es obligación, como le digo, o sea, es respetable. O sea, nosotros no criticamos ni ofendemos la creencia de las personas. Sí. Simplemente cada quien tiene su creencia y es respetable. sí. Pero si cuando usted quiera, gusta, puede ver una enseñanza, la escucha y como usted gusta, cualquier Listo, cosa, mi amigo. me busque y hablamos. Gracias, muy amable. Bueno, que estemos bien, cuídese. Hasta luego. ¿Ahí grandecita el templo? Grandecito. Lo felicito. Bueno, amigo. Gracias.